Announcements before Senior introduces the speaker today. But good afternoon, my name is Sarah Riff. I'm the Outreach Coordinator and Undergrad Advisor for the Latin American, Caribbean, and Iberian Studies program, and we're one of the co-sponsors of the talk today. I understand there's a bunch of students here from Professor Vilbija's class, and she had mentioned that some of you might be interested in signing up for our listserv, so I will send around our clipboard here. If you can put your name, email address, and whether you're an undergrad or your grad student or affiliation. We do send out a weekly newsletter of all the events that we have going on and other things happening on campus and around Madison related to our region. So maybe I'll start back here. If you're interested, you're welcome. Our program is co-sponsoring some other things that you all might be interested in. Juan DeMarcos is a Cuban musician who's here on campus all semester doing a residency, and he was with the Afro-Cuban All-Stars, and it's a kind of an amazing opportunity to see a legendary musician. He's got a few more performances and some lectures that are free that are happening this semester. So all these materials I'll leave on the back wall there. We are co-sponsoring a luncheon this coming Sunday. That's with the Dane County chapter of the United Nations, and I'm on the board of directors. This year we have a keynote speaker his name is Ambassador Lang, and he is a alum of UW's law school, and he'll be speaking about global health and development I guess globally around the world. And so there's still tickets available for that. We are also involved in a month-long series of events called it's a Remembering Celebration, and it's related to Day of the Dead activities. There's a bike procession around Madison where sort of honoring victims of bicycle accidents that have occurred in Madison, and there's like sugar skull workshops and an altar project and some art exhibits in local museums and one at Edgewood College. And we have a lunchtime lecture series every Tuesday at noon that you're welcome to come to. All this stuff is free, by the way. And lastly, for those of you who are undergrads or undergrads thinking about grad school, our program does offer bachelor's degrees and master's and the PhD minor. So I'd love to talk to you about that if you're interested. So thanks for giving me a moment to put a plug in, and let's just see if your presentation's arrived yet. Nope. So I think, should we just I'll do the introduction and then maybe go live. You want to just check it again, or I don't know, it's in my email. Well, if you can stay while I'll I introduce her for a few minutes. Yeah, and then that's fine, and we can check one more time. Well, to what Sarah just said, I only can add that she is the best advisor that you can ever have. And I worked with Sarah. I worked with Sarah for 5 years, and I know how happy she can make students who come desperate for advice. And es un verdadero placer darle la bienvenida a Pura Fernández, doctora en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. Pura es ahora profesora de investigación del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC en Madrid, del que ha sido vicedirectora entre 2010 y 2012 y jefa del Departamento de Literatura Española entre 2002 y 2006. Es investigadora responsable de 7 proyectos de investigación financiados en convocatorias oficiales competitivas y de una acción integrada hispano-francesa y donde cuenta con 4 sexenios aprobados, ¿no? Que significa que sabe cómo conseguir la financiación y terminar los trabajos, ¿no? Centrada en la historia del campo cultural contemporáneo, siglos de 19 a 21, sus intereses de investigación se orientan hacia la historia de la literatura, de la edición y de la lectura en el ámbito hispánico, el estatuto social del escritor profesional y de la mujer de letras, los orígenes del asociacionismo cultural, de la propiedad intelectual y los derechos de autor, las redes culturales y editoriales transatlánticas, así como los diálogos y transferencias entre el arte y los discursos científicos, en especial en la novela decimonónica. Asimismo, ha codirigido 2 proyectos interinstitucionales sobre las nuevas prácticas de lectura derivadas del uso de los dispositivos electrónicos e-readers
Este último financiado por la Obra Social de Caja Madrid, y la historia cultural de las emociones en la España contemporánea, este último en colaboración con Joel Abani de New York University y Elena Delgado de University of Illinois at Urbana-Champaign, cuyos resultados se han plasmado en la monografía colectiva Engaging the Emotions in Spanish Culture and History, 18th Century to the Present, Vanderbilt Press, 2015. O sea, yo creo que está a punto de salir, o ya salió. Sí, sale en diciembre. Sí, okay. Y No hay nación para este sexo, la red pública transatlántica de las letras, escritoras españolas y latinoamericanas, 1824 a 1936, en Iberoamericana también este año. Es autora, editora y coeditora de 12 libros. Destacan entre ellos 2 monografías publicadas en reconocidas editoriales internacionales, Eduardo López Vago y El naturalismo radical, la novela y el mercado literario en el siglo XIX, en Rodopy, Holanda, Estados Unidos, y Mujer pública y vida privada, del arte eunuco a la novela lupanaria en Támesis. Es coordinadora y editora de un número monográfico de la revista de estudios hispánicos y ha publicado más de 70 trabajos de investigación en volúmenes colectivos y en revistas internacionales en Francia, Italia, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Argentina y Egipto. Ha participado en la elaboración de obras colectivas de referencia, como La historia de la literatura española, dirigida por Víctor García de la Concha, y La breve historia feminista de la literatura española, con Iris Zavala, y La historia de la edición de la lectura, Botrel, Infantes y López, y también The Literary and Cultural Reception of Charles Darwin in Europe. Asimismo, ha coordinado la edición de las obras completas de Ramón Gómez de la Serna y ha prologado y editado el volumen 7 total de Greguerías en 2014. Pura dirige el primer portal académico sobre la historia cultural de la edición iberoamericana contemporánea, siglos XIX a XXI, en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Es miembro del grupo promotor del proyecto científico editorial de la colección digital, aprobada y desarrollada en la plataforma digital de Iberoamericana Verweb, así como del laboratorio de ideas del libro. Es responsable del grupo de investigación sobre cultura, edición y literatura en el ámbito hispánico desde 2007 y dirige el curso de posgrado Literatura y Mercado Editorial, siglos XIX a XXI, políticas editoriales, prácticas lectoras y estrategias mediáticas, y el Seminario Internacional Redes Públicas y Relaciones Editoriales. Pura está aquí para hablarnos de 3 proyectos colaborativos que nos quería presentar, así que, y yo, además de todo esto que les acabo de leer, me enteré que comparto otro interés con Pura y tiene que ver con la relación de Mario Vargas Llosa y Isabel Preisler, y estamos más interesadas en el asunto desde la perspectiva de Isabel y menos de Vargas Llosa. Así que con esto les presento a Pura Fernández. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Xenia. Primero, quería empezar, por supuesto, agradeciendo a mis 2 presentadoras y agradeciendo a la Universidad de Madison la oportunidad de estar aquí esta tarde. Y quería disculpar estos pequeños incidentes informáticos que no sé cómo, pero siempre suelen acompañar a las presentaciones. Da igual que lleve mi Mac, que lleve el lápiz electrónico, que lo envíe a mi correo, hay siempre algo que obstaculiza, ¿no? Entonces, precisamente para evitar esto, en general, siempre suelo llevar una presentación, pero mis conferencias y mis charlas no dependen necesariamente de las presentaciones, porque sé de estos inconvenientes. Parece que van llegando, ¿no? Pero estaba preparada por si había algún tipo de problema. Pido disculpas y agradezco muchísimo a Sara y a Xenia su paciencia.
por este tipo de inconveniente. Es que el Mac a veces es incompatible con los PCs, eso es el problema. Oh, okay. Okay, we'll try one more time. Sí. Pero lo he puesto en PDF para evitarlo. Esta es una presentación. Sí, quizá en Google Drive se puede descargar y es más fácil. Bueno, gracias a la extensa presentación de Xenia, creo que. Okay. Hay varios. Tienen que llegar más. No, Fremont. Oh, okay. Gracias a la extensa presentación de Xenia, creo que el perfil de mi investigación ha quedado claro. Soy investigadora, pertenezco a un centro de investigación interdisciplinar en el que convivimos antropólogos, filósofos, arqueólogos, politólogos. Somos una fauna muy variada de investigadores y estamos en un centro que es un centro de investigación fundamentalmente orientada hacia las ciencias. Esto lo indico porque el estar integrada en un centro que se dedica sobre todo a ciencias experimentales nos ha hecho a los investigadores trabajar en una dirección que no suele ser la habitual en las humanidades, que es el trabajo suele ser mucho más individual, más atomizado y poco adaptado y poco favorable a los trabajos en equipo. Mi investigación frente a este modelo es una investigación muy colaborativa, muy colectiva, en la que trabajamos en grupo, un grupo en el que el intercambio se produce entre gente que se dedica a literatura, gente que se dedica a historia, a cultura visual, cultura material, antropología, y dialogamos permanentemente. Este tipo de trabajos están organizados en torno a unos temas de investigación en los que se van incorporando investigadores, no solamente españoles, sino y fundamentalmente del otro lado del Atlántico, es decir, de América Latina y de Estados Unidos, precisamente para cruzar metodologías de trabajo diferentes. El modelo de trabajo español y por tanto europeo suele estar muy apegado a unos moldes más historicistas, una formación más pegada a la contextualización social y cultural de los fenómenos que investigamos, y en Estados Unidos hay una visión más enfática en torno a la teoría, el marco teórico, que suele ser, como decimos nosotros, más creativo. La idea de nuestros proyectos es precisamente dialogar, es cruzar experiencias de trabajo y formas de trabajo entre la academia española y la academia americana, en el marco de una investigación transatlántica, es decir, un cruce de ideas en el que trabajamos con un concepto, que es el concepto de la República de las Letras, en el que las ideas circulan en torno a unos ejes, a unos temas que se vertebran a través de unos idiomas comunes, fundamentalmente el castellano, pero trabajamos también catalán, vasco, gallego y portugués, es decir, es un proyecto transatlántico de base iberista. Los trabajos que estamos realizando en la actualidad, aparte de la fascinación que señalaba Xenia por figuras públicas como Isabel Preisler, con esa imagen de la celebridad de esta mujer que tiene una presencia social tan notable, el principal trabajo que estamos desarrollando tiene que ver con el estudio de la figura de la mujer escritora, de la mujer de letras, que se empieza a... Muchas gracias. ¿Están ya todos? Sí, ok, perfecto. Bueno, la figura de la mujer escritora, de la mujer de letras en el siglo XIX. Es decir, trabajamos siempre con una mirada diacrónica, con una mirada de continuidad histórica desde el siglo XIX, desde que se empiezan a formar las nuevas repúblicas americanas, desde que se independizan de la metrópoli española y empiezan a gestarse los proyectos de literatura nacional en las nuevas repúblicas, los nuevos planes educativos, los nuevos planes pedagógicos, y después de que se ha roto con la metrópoli, de que las relaciones se han distanciado, sabemos que los modelos culturales se aproximan más a Francia que a España, cuando se produce la independencia de las nuevas naciones, pero al cabo de unas décadas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, las relaciones culturales entre España y Latinoamérica empiezan a reforzarse, empiezan a tener una mayor entidad. En este marco estamos trabajando la figura de la escritora, de la mujer de letras, que comienza a hacer su aparición en
el nuevo campo cultural del siglo XIX. Es decir, sabéis, se empiezan a fomentar planes de alfabetización, crece el nivel de... crece en una proporción, sabemos que muy reducida, pero empieza a haber un interés en fomentar la educación nacional, empiezan a aparecer nuevas formas de edición, aparece un mercado más estable, se publica más, hay un mayor número de escritores, y en este marco comienzan a emerger unos nombres, aquí hay muchos latinoamericanistas, creo, sobradamente conocidos, como Clorinda Mato de Turner, como Soledad Acosta de Samper, Mercedes Cabello de Carbonera, las grandes madres de las letras de las nuevas naciones. En nuestro proyecto, en esta construcción del campo cultural, y cuando hablo de campo cultural, obviamente las referencias son a Pierre Bourdieu, a cómo se gesta un campo, el de las letras, con una serie de normas y de reglas que lo van a regular, como un campo profesional cualquiera. Es decir, en el siglo XIX la literatura comienza a verse ya como una forma de profesión, una forma de trabajo muy vinculada al mundo de la prensa, en el que los escritores, fundamentalmente, tienen ya una proyección pública. Son personalidades con un reconocimiento, sobre todo a través del mundo de la prensa, y muy vinculados a la vida política de las naciones, tanto en España como en el resto de las repúblicas latinoamericanas. Y en este marco empiezan a aparecer mujeres escritoras con una gran variedad de obras y que comienzan a tener una gran resonancia y una gran proyección. Frente a esto, es decir, es una realidad histórica. En España, por ejemplo, solamente en la década de 1860 hay, por lo menos, registradas 60, 70 escritoras que publican con regularidad, pero no hablo de 5, de 6 novelas o de 7 obras, hablo en varios casos de decenas. Es decir, autoras como Pilar Sinués de Marco, Faustina Sáenz de Mayoral, son mujeres muy reconocidas en la sociedad de su época y que empiezan a construir un modelo de mujer que es el denominado ángel del hogar, que todos conocemos, en el que se inspiran en unos patrones de conducta obviamente vinculados con la religión católica, con la figura de la madre como constructora de un proyecto primero familiar, un proyecto de educación moral, pero también, y en esto la tradición bibliográfica de la investigación latinoamericana lo ha trabajado mucho, también muy vinculado a un proyecto de nación, ¿no? La mujer como creadora de los nuevos ciudadanos, educadora de los nuevos ciudadanos y contribuidora, por tanto, al proyecto nacional. En este marco, sin embargo, en el que las mujeres escriben, empiezan a tener sus salones literarios y empiezan a tener una proyección pública notable, las representaciones, como esta, por ejemplo, que aparece en la imagen, que es un célebre cuadro de Antonio Esquivel, que es la lectura pública de uno de los grandes poetas y dramaturgos españoles, José Zorrilla, el autor del famoso Don Juan. Es una lectura pública, sabemos la importancia de la oralidad en la literatura del siglo XIX, las lecturas entre la población normal, mientras alguien lee y los demás cosen, trabajan o sencillamente se reúnen para compartir el tiempo de ocio, pero los autores solían, sobre todo cuando eran reconocidos, solían congregar a un número determinado de colegas o de gente importante y daban lectura antes de publicar o antes de representar una obra, daban lectura pública de aquello en lo que estaban trabajando. Este es un cuadro muy reconocido. Esquivel es uno de los grandes pintores del siglo XIX y en este cuadro es del 46. En este cuadro, Zorrilla, que se convierte en uno de los personajes públicos más notorios de las letras hispánicas, porque no solamente tuvo un gran reconocimiento en España, sino que es una figura emblemática en México, porque cuando la invasión francesa, la imposición de Maximiliano I como emperador, Zorrilla fue un poeta áulico, o sea, fue un poeta protegido por el emperador y que creó como una pequeña corte literaria en México y publicó mucho en este país. En esta representación vemos a prácticamente todos los autores más reconocidos del momento y obviamente no vemos a ninguna mujer. Solamente hay representaciones femeninas, si las vemos, bueno, en las figuras, en las estatuas clásicas, y después alguna figura, la Inmaculada Concepción, figuras que tienen que ver con cuadros religiosos, y luego a la izquierda del cuadro, es decir, allí en el extremo,
un busto que es el de la reina Isabel II. Es la monarca de España, que su reinado se conoce como el período isabelino y que supuso un florecimiento enorme de la escritura de mujeres. Hay una vinculación de fórmulas también de mecenazgo, de protección de la figura de la reina con un grupo de mujeres, de escritoras, que tuvo un gran reconocimiento y una gran visibilidad y que se acomodaron a ese modelo del ángel del hogar. Mujeres intachables, luego sus vidas, y eso lo hablábamos Isaac y yo esta mañana, sus vidas privadas luego a veces van por otros caminos, pero en principio su reconocimiento es que están construyendo un modelo de dama moral que tiene que transmitirse a través de sus obras. Este cuadro es significativo porque en este momento autoras tan reconocidas como Gertrudis Gómez de Avellaneda, la escritora hispano-cubana, ya había estrenado su gran drama histórico, Alfonso Muño, que era la primera vez que una mujer, además de salir al teatro, hacía un gran drama histórico, que era un género realmente vinculado a un tipo de escritura masculina. Y había sido además estrenado con gran éxito. Es decir, ya había un reconocimiento explícito de la labor de algunas mujeres como Gertrudis Gómez de Avellaneda, Tula. Sin embargo, la presencia femenina en este cuadro, que está de alguna forma simbolizando la República de las Letras en la década de los 40, la década de los 50, la presencia es absolutamente nula. Los sistemas de canonización, como sabemos, se hacen siempre a través de las instituciones. Y las instituciones son las que generan un canon y las que generan también unas normas por las cuales uno puede ser aceptado en esa congregación. Las instituciones que generan este canon son la Real Academia. Sabemos ya todos las polémicas que hubo a lo largo del siglo XIX con la inclusión, la propuesta de inclusión de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Emilia Pardo Bazán, de Concepción Arenal, una gran penalista española, una gran defensora de los derechos de la mujer, y sabemos que no han entrado las mujeres en la Real Academia Española hasta la década de los 70, con Carmen Conde fue la primera. Los sistemas de institucionalización también discurren por la vía no solamente de las academias, sino también de los centros de formación, como las universidades, de las que están excluidas las mujeres también. De los grandes monumentos literarios, como es, por ejemplo, la Biblioteca de Autores Españoles, que es la construcción del canon nacional literario, del canon nacional histórico también, y de ella también aparecen expulsadas. En estos procesos de canonización, las mujeres buscan vías paralelas, primero para escribir y para tener un espacio, un cuarto propio en el que poder dar rienda suelta a esas necesidades expresivas, pero sobre todo buscan unos referentes. Es decir, todos sabemos que para construirnos como individuos pasamos por unos procesos de autorreflexión también y necesitamos unos modelos, unos paradigmas que nos ayuden a saber cómo comportarnos en público, por ejemplo, o cómo ser una mujer que escapa al paradigma de la mujer recluida en el hogar. Es interesante ver cómo a lo largo del siglo XIX comienzan a aparecer un gran número de antologías o de los llamados parnasos, libros en los que se recogen pequeñas biografías dedicadas a las grandes escritoras de todas las épocas. Escritoras desde Safo en adelante. Da lo mismo que sean anglosajonas, que sean latinas. Hay un intento de crear una genealogía femenina de escritura, una genealogía en la que se demuestre que la mujer ha tenido un protagonismo en la historia y que ha tenido también una contribución a la literatura, aunque no haya sido registrada en los anales históricos. Ahora en el proyecto estamos trabajando, este proyecto de escritoras españolas y latinoamericanas, estamos trabajando 30 investigadores de ambos lados del Atlántico y estamos creando la genealogía de las genealogías que crearon las propias mujeres del siglo XIX. Libros que se publicaron en España, que se publicaron en México, que se publicaron en Colombia, en todos los países. Bueno, hay una disparidad, hay países en los que hay una mayor producción, México por ejemplo, aprovechando exposiciones universales, por ejemplo la de Chicago, pues mandan libros para demostrar que es un país, sobre todo en el Porfiriato, con un proyecto cultural muy sólido, pero además es un país en el que las mujeres tienen un protagonismo propio.
Y en este marco comienzan a aparecer una gran cantidad de antologías y de galerías escritas, muchas de ellas por mujeres, en las que se construyen unos paradigmas para demostrar que no solamente existe esa genealogía, sino cómo debe ser la mujer de letras en esa modernidad literaria. Hay unas mitificaciones también del protagonismo que adquieren las mujeres, y me voy a centrar ahora, por ejemplo, en el caso de España, ¿no? Todos más o menos habéis estudiado la famosa Edad de Plata, el resurgimiento de la literatura española del primer cuarto del siglo XX, en el que aparecen las llamadas modernas, las mujeres sin sombrero. Ahora hay un programa de televisión que está teniendo mucho éxito en España, que es un documental precisamente dedicado a estas modernas, mujeres que tienen una actividad mayor, que tienen una presencia pública, que llegan a la universidad, que se reúnen en tertulias, el famoso Liceum Club, es decir, mujeres activas, mujeres modernas que se quieren incorporar a la vida cultural y a la vida social y civil. Pero, curiosamente, los sistemas de representación simbólica de este periodo vuelven a pecar de esa misma miopía que veíamos en el cuadro de Esquivel. Este es un cartel que me parece interesantísimo, de Ernesto Jiménez Caballero, un escritor español, fascista, que tiene creo que una visión muy moderna del campo cultural, del campo cultural, que lo convierte en lo que hoy en día llamamos infografías, ¿no? Es la recopilación de una serie de datos que luego se convierten en una imagen, en una representación visual. Me parece un cuadro de una modernidad extraordinaria, es del año 27, es muy simbólico porque todos habéis oído hablar de la famosa generación del 27, en el que se produce tenemos aquí un especialista, obviamente, que podrá apostillar lo que convenga, pero se produce una explosión cultural, un intento de innovación permanente, y aparece esa generación del 27 en el que, de nuevo, la visibilización es una república de las letras absolutamente masculinizada. En este cartel, que insisto que me parece una gran modernidad, Jiménez Caballero lo titula El universo de la literatura española contemporánea. Este universo, como veis, aparece la representación. Digo que es muy moderno porque establece una relación estrechísima entre el mundo literario, el mundo de la prensa y el mundo de la política. Es decir, aparecen ya asociados los grupos periodísticos, por ejemplo, el grupo del periódico El Sol de Urgoiti, veremos luego un poquito más adelante el grupo ABC, y en torno a ellos, en forma de satélites, de estrellas fugaces, de constelaciones, aparecen representados los escritores de la época. Es decir, el campo cultural ya está mediatizado por las relaciones políticas y se construye como unos sistemas, como unos grupos de presión, de lo que llamaríamos ahora lobbies, en los que se establece una relación muy directa entre lo que un autor publica y lo que se reseña en el mundo de la prensa, la vinculación a tertulias literarias, es decir, unos campos de poder dentro del campo cultural literario. En esta representación vemos el sistema solar del sector más progresista, del grupo Sol de Urgoiti, con todos los escritores y críticos. Aparece, por ejemplo, la emblemática revista de Occidente, con los autores los que se identifica. ¿Lo veis? Se ve, ¿verdad? Claramente. Sí. Vemos, por ejemplo, como un planeta independiente, a Gómez de la Serna con su pipa, ahí representado. ¿Lo veis a la derecha? A ver, es que no hay puntero. Las galerías, me llega el dedo. ¿Veis que sale como un rabito, como una pipa? Bueno, pues ahí está representado. Después, estrellas fugaces independientes, Pío Baroja, lo tenemos aquí. No hay ni una sola mujer. Estamos hablando de 1927. Vemos aquí la nebulosa de la Academia, como veis, en el lateral, en este lateral. Creo que es una representación fantástica, ¿no?, del campo cultural de la década de los 30. Vemos a Unamuno. Es muy representativo, ¿no?, esta figuración de la República de las Letras del siglo XX. El sistema de ABC, vemos aquí el gran periódico conservador, con Azorín, que ya es un columnista reconocido en la época, Salaverría, bueno, Luca de Tena. No aparece ninguna mujer cuando sabemos y hemos mitificado lo que supuso la Edad de Plata para las reivindicaciones de la mujer. Hay que pensar que el voto femenino se consigue con la Segunda República
Y este sistema solar, este universo que nos transmite Jiménez Caballero, creo que es una plasmación muy evidente de qué es lo que nosotros estamos intentando exhumar, ¿no? Como yo a veces digo que hacemos literatura forense, ¿no? Porque exhumamos corpus muertos, exhumamos una información que permanece sepultada en el tiempo